Muy buenas tardes a todos y todas nuestros asistentes a esta tercera sesión de la jornada de divulgación científica. El día de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2020, vamos a tener, tenemos ya un panel de lujo. Tenemos 4 destacados investigadores y divulgadores de la ciencia, quienes nos comentarán acerca del conocimiento social y del conocimiento científico bajo la pregunta de cuál de ellos debe divulgarse. Es seguro que tendremos una sesión enriquecedora, dada la experiencia, dada la expertise de nuestros 4 panelistas, y sin más procedo a presentarlos. Primeramente, tenemos a la doctora Patricia Magaña, quien es bióloga y maestra por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su área de especialidad es la divulgación científica. Tiene un diplomado en estudios filosóficos y sociales sobre la ciencia y el título de experta universitaria en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo en España. Además, la doctora Magaña fue directora de la revista Ciencias, una de las publicaciones de cultura científica más importantes de México. Ha dirigido organismos de comunicación y divulgación de la ciencia y ha producido programas de televisión en ese campo. Asimismo, recibió el Premio Nacional de Periodismo y de Información 1999-2000 y el premio de la Third World Network of Scientific Organizations por su labor en divulgación y promoción de la ciencia. Finalmente, comentar que la maestra Patricia Magaña encabezó la SOMEDICIT de 2016 a 2018 y actualmente imparte cursos sobre divulgación de la ciencia en su alma mater. Nuestro segundo invitado es el doctor Mario de Leo Winkler, quien es doctor en astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fungió como investigador postdoctoral, docente y comunicador de la ciencia en la Universidad de California, Riverside. También fue coordinador y director de educación científica del programa Fields de la NASA. Y los temas de su investigación y publicaciones en revistas arbitradas son de astrofísica, métodos informales de educación de la ciencia, métodos de comunicación de la ciencia y diseño de acceso a la ciencia para grupos vulnerables y subrepresentados. El doctor de Leo Winkler actualmente es director de vocaciones científicas y en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, que busca consolidar la comunicación científica de México a través de evaluaciones por pares de la producción científica, así como la entrega de estímulos salariales vinculados con la productividad. Nuestro tercer invitado del día es el maestro Alejandro Meléndez, quien es biólogo de formación con estudios de posgrado en la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra. Cuenta con amplia experiencia en la investigación con aves silvestres de ambientes acuáticos y terrestres, así como en ecoturismo y educación ambiental en comunidades rurales y urbanas. Además, el maestro Meléndez ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales para la conservación de las aves y su hábitat. Asimismo, tiene un fuerte interés en la educación ambiental y el ecoturismo como herramientas para el aprovechamiento y conservación de la naturaleza. Actualmente, el maestro Alejandro Meléndez es profesor e investigador titular en el Departamento El Hombre y su Ambiente de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Nuestro cuarto invitado para la sesión de hoy es el doctor Nemesio Chávez, quien es licenciado en Biología por la UAM, Unidad Iztapalapa, y ha sido director del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, subdirector de Investigación y Colecciones del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Asimismo, ha impartido los cursos de Biología Molecular, Química General, Orígenes y Evolución de la Vida y Procesos de Evolución Orgánica en la UAM Iztapalapa. También ha sido profesor de Fotografía y Elaboración de Audiovisuales en la Universidad Pedagógica Nacional
y profesor del seminario Comunicación de la Ciencia en el Instituto de Neurología. El doctor Nemesio Chávez fue reconocido como ganador del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2018 y actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Coajimalpa y vicepresidente del Consejo Directivo 2020-2022 de la SOMEDICIT. Antes de comenzar con las intervenciones de nuestros 4 invitados, procedo a comentarles cuál será la dinámica de esta tercera sesión de la jornada de divulgación científica. En nuestra primera ronda, cada ponente tendrá hasta 10 minutos para exponer las ideas que tenga en torno al tema que nos ocupa el día de hoy, que les repito es conocimiento social y conocimiento científico, cuál debe divulgarse. Una vez agotada esta ronda de participación, daremos paso a un espacio de preguntas del público, por lo cual le solicitamos a nuestra audiencia que si durante el transcurso de las intervenciones de nuestros invitados tuviesen alguna duda, algún comentario respecto a lo que ellos mencionen, por favor le escriban en el chat de esta plataforma y nosotros seleccionaremos algunas para comentárselas, para plantearlas a nuestros invitados, o si bien tienen una pregunta puntual para alguno de ellos, también lo hagan saber de esta forma en el propio chat. Y nuestra última ronda de este evento, con la cual cerraremos este evento, será la ronda de conclusiones, en la cual cada uno de nuestros invitados tendrá hasta 5 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales sobre el tema planteado. Como nota, comentarles a nuestros panelistas que para que no se preocupen por el tiempo, cuando les falte un minuto para concluir sus respectivas intervenciones, en pantalla aparecerá un temporizador, esto para que tengan una mayor y una mejor orientación del tiempo. Sin más, comencemos con nuestro evento. El orden de participación de nuestros invitados será en el orden en el que fueron presentados. Así que, maestra Patricia Magaña tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Adelante, maestra. Muchas gracias, Eduardo. Voy a compartir una presentación muy chiquita que preparé para no tomarme más tiempo. Listo. Ok. Bueno, pues muchas gracias a Nemesio y a los responsables de esta actividad en la UAM por la invitación. Hoy nos preguntan conocimiento social y conocimiento científico, ¿cuál debe divulgarse? Bueno, habría que pensar en primer lugar a qué nos estamos refiriendo, porque ahí la pregunta plantea una especie de disyuntiva. ¿Es más importante uno que el otro o cuál tendría prevalencia? Yo tendría un primer señalamiento que hacer, porque cuando hablamos de conocimiento social, ¿a qué nos referimos? Con conocimiento social estamos pensando que de acuerdo a estos autores cubanos, es un conocimiento creado por y es inherente a las acciones colectivas de interacciones entre individuos. Es decir, los grupos generan este conocimiento social. Creo que todos podemos entender que tenemos conocimientos a partir de los medios en los que nos formamos desde que somos niños, desde que estamos expuestos a los medios de comunicación, desde que tenemos una formación educativa, y toda la serie de cosas que vamos generando en nuestra visión del universo, de la vida, del mundo, de nuestras decisiones personales, tienen que ver con ese conocimiento social, con ese flujo de información y de formación a través de los grupos en los que estamos. Ese sería el conocimiento social. ¿Cuál es el conocimiento científico? Bueno, a mí me gusta mucho citar al doctor Pérez Tamayo, a quien admiro profundamente, quien nos dice que la ciencia es una actividad humana creativa que busca conocer la naturaleza y producir conocimiento. Ese es el conocimiento científico que se valida
a través de un consenso en las comunidades expertas. Para continuar con esta definición del doctor Pérez Tamayo, que está publicado en su libro, en su famoso libro acerca de Minerva, dice él, este es un consenso que está basado en la reproducibilidad de los datos. Creo que todos sabemos a qué se está refiriendo, y que el conocimiento científico está basado en razones. Por eso es un conocimiento racional que busca verificar esas razones. Y dice él, en ciencia, la única que siempre tiene la razón es la naturaleza, y el oficio del científico es entenderla. Por supuesto, la ciencia permea nuestra vida desde hace varios siglos, definitivamente ha moldeado el mundo en el que vivimos, entendemos la naturaleza, los fenómenos, podemos hacer predicciones y modelación a partir de la ciencia. Entonces estamos hablando de dos esferas distintas. El conocimiento, que es moldeado por un montón de interacciones en nuestros grupos primarios y secundarios y hasta mundiales, que pasa por la educación, por los medios, por las tradiciones, por un montón de fenómenos culturales, y el trabajo científico que produce un tipo de conocimiento para explicar la naturaleza. En ese sentido, bueno, son dos niveles diferentes que no podríamos decir uno tiene prioridad sobre el otro, tienen caminos de comunicación y de expresión diferentes. Ahora, si a lo que nos queremos referir es al conocimiento científico generado por las ciencias sociales, eso es otra cosa. Estamos hablando a través de ciencia, pero en ciertos campos que tienen que ver con el estudio de las comunidades humanas y de sus respuestas ante, y su evolución y su historia, etc. Y el de las ciencias naturales y exactas. Entonces, ahí ya estamos hablando de otro proceso, divulgar ese conocimiento, es decir, el de esos otros campos, el de las ciencias sociales y el de las naturales y exactas, es tarea tanto de los educadores como de los divulgadores en todos los ámbitos. Creo yo que esta pandemia lo que nos ha mostrado claramente es la necesidad de divulgar conocimiento científico desde todas las ciencias. La multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina, que son lo de hoy y que ya venían gestándose desde hace muchísimo tiempo, se han visto plenamente representadas al abordar la pandemia. Por ejemplo, desde las ciencias naturales, ¿qué hemos hecho? Tratar de conocer mejor al virus. Se conoció el genoma del virus relativamente muy poco tiempo. Se ha trabajado cómo es que infecta a las personas, cómo responden las personas, cómo se manifiesta en cada uno la enfermedad. Todavía se está tratando de dilucidar por qué algunos son asintomáticos, otros presentan la enfermedad de una manera terrible y mueren, cómo se transmite, esto de los aerosoles, las gotículas. Hay un montón de trabajo en las ciencias exactas y naturales alrededor del virus. Pero también las ciencias sociales están interviniendo. ¿Qué regiones del mundo están siendo más afectadas o menos afectadas? ¿Cómo son las respuestas de las poblaciones? ¿Por qué ahora se piensa que mucho tiene que ver con la pobreza y la situación económica de la gente? Por ejemplo, en nuestro país pareciera que la gente más afectada es la menos favorecida económicamente. Todo eso lo están estudiando los economistas, los sociólogos. Los economistas están haciendo modelaje, por ejemplo, de cuál es el futuro de la economía que se ha visto muy afectada. Desde las ciencias naturales se habla de las vacunas, pero también desde la parte de quién genera las vacunas, cómo se van a comercializar, a quién van a favorecer primero. Entonces vemos una multitud de ciencias involucradas en entender un fenómeno como la pandemia. Creo que como nunca antes la ciencia ha mostrado que tiene un papel vital en la evolución humana. Eso y el asunto de dónde vino la enfermedad, de dónde se generó el virus, de esta discusión que muchos achacan a ciertos grupos animales, pero que varios grupos de científicos naturales se están dando cuenta que el deterioro del ambiente, que va a una velocidad aceleradísima, está provocando que este tipo de epidemias se hagan pandemias y generen estas catástrofes humanas. Entonces, como vemos, la pandemia es uno de esos ejemplos que nos muestra que hay una mezcla donde las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ciencias exactas requieren llegar a la población, a los públicos,
no tendría yo memoria, excepto cuando tuvimos aquí en México lo de la influenza, el surgimiento de la influenza, o cuando se ha hablado de cambio climático, o cuando ha habido cosas que jalan los monitores hacia los medios de información. No había tenido yo la posibilidad de ver tanta ciencia reflejada a través de los medios de comunicación masiva, por ejemplo, como ahora. Ahí el punto es, sí, ahí está la ciencia, pero ¿qué tanto pasa todo esto y la forma de resolver desde la ciencia o de plantear soluciones desde la ciencia a los ciudadanos? ¿Qué ciencia requiere un ciudadano? Nos lo hemos preguntado, por ejemplo, en la SOMEDICIT, en la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Nos hicimos esta pregunta hace un tiempo, que es una pregunta que ha rondado en distintos medios de los divulgadores en el mundo. La SOMEDICIT es un estudio muy bien elaborado que está por publicarse. Se pagaron encuestas, se hicieron análisis, etcétera, porque definir qué ciencia requiere un ciudadano, ese ciudadano que está expuesto a una pandemia como la actual, ¿qué ciencia requiere? ¿Conocimientos? Bueno, hemos visto que las encuestas del CONACYT y el INEGI nos parece que de repente la parte de conocimientos no sería la más importante. ¿Requiere información? Bueno, requiere un buen periodismo de ciencia, requiere información cuidadosa, pero también tendría que saber cómo trabaja la ciencia. Es impresionante la velocidad al que se están desarrollando los proyectos de vacunas, cuando en otros momentos ha sido muy lento comparado con lo que se está haciendo ahorita. Son complejas las formas de trabajo de la ciencia. Se dice que la ciencia puede promover en el ciudadano una forma de pensamiento crítico, de entender el mundo y de separar las evidencias y las noticias con evidencias de las noticias falsas. Y puede ser la ciencia una guía para encontrar resolución también a problemas sociales. Todo esto debería estar en nuestra mira cuando pensamos que el ciudadano requeriría saber de ciencia, que parte de su cultura tiene que ver con ciencia y ojalá esa cultura fuera enriquecida. Entonces, ¿cuál es el reto de la divulgación? Ya que nos preguntamos a quién le toca hacer divulgación, pues el reto de la divulgación es hacer una buena divulgación, así como hay que hacer buena ciencia, hay que hacer buena divulgación de la ciencia. Eso, por supuesto, requiere profesionales dedicados a esto, cosa que cada vez se ha reconocido más y que se está impulsando en distintas instituciones educativas. Hay que hacer divulgación de todas las ciencias, combatir lo que parece a ratos un rechazo a la ciencia en distintos sectores sociales y sobre todo desde muchos ámbitos políticos. Con el mejor conocimiento posible, habría que estudiar qué requieren nuestros públicos y cuáles son las mejores formas de acercarse a las personas para presentar todas estas características de la ciencia como una alternativa. Es importante para los divulgadores colaborar con los periodistas de ciencia, que también están muy activos en el mundo, y en México también han tenido una formación y un fortalecimiento en los años recientes. Hay que usar adecuadamente los medios, intentar llegar por todos los medios posibles con objetivos muy claros a los distintos públicos. Tenemos que ser rigurosos tal como somos en la ciencia. Los divulgadores debemos serlo, que no es lo mismo que ser aburridos, pero tenemos que ser rigurosos, por supuesto, justamente para combatir las noticias falsas. Hay que generar entusiasmo por el conocimiento científico, por las vocaciones científicas, porque la gente entienda que esta es una manera de pensar que tiene muchas buenas alternativas. Hay que buscar mucho más apoyo social a los proyectos científicos, de manera que la divulgación también colabore a ello y los proyectos científicos sean cada vez más apoyados por la sociedad, fundamentalmente, y por los gobiernos, reconociendo el valor que la ciencia tiene en nuestro país, por ejemplo. Y un último punto que me parece central, que el gran reto de hacer buena divulgación es ser muy críticos, ser autocríticos sobre todo, reconocer durante los 40 o 50 años que tenemos haciendo divulgación de ciencia más institucionalizada en este país, qué nos ha salido bien, qué no nos ha salido tan bien y dónde podemos mejorar, dónde podemos encontrar nuevas vetas y nuevas alternativas. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios, sus valiosos comentarios, maestra Patricia. Creo que nos deja bastantes cosas que pensar y sobre todo algunas cosas a reflexionar sobre la divulgación de la ciencia. Ahora pasemos con el maestro Mario de Leo para que nos dé sus comentarios.
comentarios respecto a la pregunta, al tema que nos atañe en esta sesión. Adelante, maestro. Muchas gracias, Eduardo. No te preocupes. Muchísimas gracias a la UAM y al SOMEDICIT por invitarme a esta jornada. Me parece extraordinariamente importante con la pregunta hoy de conocimiento social y conocimiento científico, cuál debe de divulgarse, y con el gusto de compartir esta mesa con el doctor Chávez, la maestra Magaña, el doctor Meléndez. A la maestra Magaña trabajamos muchos años en paralelo en la Facultad de Ciencias, me da mucho gusto, pero me pusieron en severa minoría porque son 3 biólogos y un astrofísico. Entonces, bueno, voy a tener que combatir contra los biólogos aquí. No, yo tenía la misma pregunta que la doctora, que la maestra Magaña. ¿A qué nos estamos haciendo referencia con conocimiento social? Y entonces pregunté a nuestros amables organizadores y me dijeron, bueno, justamente a lo que hacen, el quehacer de las ciencias sociales. Y entonces, pues si estábamos poniendo en una balanza ciencias sociales y conocimiento científico y cuál debemos de divulgar, dije, pues la respuesta es evidente y me da muchísima vergüenza que en la segunda década del siglo XXI nos sigamos preguntando si debemos de darle prioridad a uno sobre el otro, cuando, pues sí es evidente, es obviamente que las dos requieren ser divulgadas, pero si existe esta pregunta, es justamente porque todavía se tiene que hacer y tenemos que hacer un caso a favor de que se tienen que divulgar las dos por igual, y que debe de dárseles el mismo peso, las mismas salidas, el mismo rigor y la misma atención que la divulgación de la ciencia, que ha estado en moda en las últimas, por lo menos 2, 3 décadas, desde los 80s al menos en México. Y justamente buscando respuestas a esta pregunta de si en verdad no se le ha dado el peso que requiere al conocimiento social para divulgarlo, encontré 2 pequeños escritos y los voy a leer, de Óscar Contreras del Colegio de la Frontera Norte, que dice que la divulgación de las ciencias sociales las legitima ante una jerarquía percibida menor contra las ciencias exactas. O sea, ya de por sí de entrada y por los mismos miembros de la comunidad de la científica social, las ciencias sociales están en una escalera debajo de las ciencias exactas, que me parece absolutamente erróneo que lo perciba así la comunidad, y si así lo es, creo que hay que cortar de tajo ese apercibimiento. El segundo es del doctor Luis Navarro Ardoy, de la Universidad de Oviedo, que debe conocer la maestra Magaña, donde dice que las ciencias sociales no pueden ser accesorias, tienen que llegar a un gran público. Y el pensamiento social, obviamente, es transformador, y una obligación de los científicos sociales es dar a conocer su conocimiento generado. Entonces, bueno, siempre veo que se ponen en la misma balanza con las ciencias exactas o las ciencias naturales, y siempre se ven un escalón abajo. Y eso, pues a mí personalmente me genera pues molestia, en el sentido de que, bueno, en una sociedad de conocimiento como la que tenemos actualmente, esto no debería suceder. Entonces las preguntas serían, ¿por qué tenemos que cuestionarnos si es necesario divulgar las ciencias sociales? La respuesta obvia es sí. Porque hay que hacer que compitan, ¿no? Entre las ciencias sociales y las ciencias exactas. Pongámoslas siempre en el mismo nivel y démosle la importancia que merecen. ¿Y qué nos hace pensar que hay lugar para una pregunta de este estilo en una sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué ponen en tela de duda los mismos expertos en estos temas la divulgación del conocimiento social? Entonces, después me fui a otros escritos, en particular de Gabriela Mendizábal de la Universidad Autónoma del Estado de México y de Luis Navarro Ardoy de la Universidad de Oviedo, donde dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que las ciencias sociales verdaderamente se pongan al nivel de la divulgación que se ha hecho de las ciencias básicas o naturales? Pues la primera es generar especialistas, ¿no? Como ya dijo bien la maestra Magaña, hay que tener especialistas en la comunicación y en la divulgación en general. Eso nos ha costado mucho en la comunicación de la ciencia. México, afortunadamente y gracias a sociedades como la SOMEDICIT, ha capacitado
generado especialidades, diplomados, cada vez más y más gente se ha integrado para tener periodistas científicos, para tener gente con un diplomado en divulgación de la ciencia, que nos permite tener a los expertos de los cuales carecía este país. Y creo que en el mismo sentido hay que hacerlo para el conocimiento social, y eso no quiere decir que no haya, pero no es tan visible y por lo menos no es tan conocido que existirían estos cursos en diversas universidades que se otorgan. A todo esto, y también me permito hacer un paréntesis, me gustaría agregar que no nada más hay que divulgar a las ciencias exactas, a las ciencias sociales, sino a las humanidades también, que es, creo, que la tercera pata de este gran cuerpo de la comunidad humanística, científica y tecnóloga del país. Hay que divulgar, punto número 2, con calidad, y como dijo también la maestra Magaña, hay que hacerlo con entusiasmo, hay que aprender cómo realizarlo, que cautive, que capte, que emocione, que atrape al público para que pueda seguir justamente los esfuerzos de la comunicación y la divulgación de ciencias sociales y ciencias básicas. No hay que hacerlo solo en redes sociales, no nos vayamos por ese agujero de conejo que suele ser muy atractivo, muy seductor, pero hay muchísimas otros lugares y otros medios donde la comunicación se hace con muchísimo rigor, como es el radio, la televisión, revistas, periódicos, y que además pues se tiene alguna revisión, alguna edición justamente de esta información, más que en redes sociales que no necesariamente cumplen con este rigor para divulgar, ¿no? Hay que evidenciar la interacción entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, que además suceden básicamente todos los días en la mayoría de las disciplinas. Y cada vez es más concurrida esta relación entre ambas áreas y dejar claro que existe, está creciendo y es cada vez más necesario que se comuniquen entre ellas. Hay que dejar clarísimo que divulgar tanto las ciencias naturales como las sociales construyen a ciudadanos mejor informados, a una ciudadanía que conoce más sus desafíos, lo que enfrenta y las posibles soluciones que se puedan otorgar, y los empodera para tener la información en la mano y tomar mejores decisiones. Esa creo yo que es la virtud de la divulgación en cualquier conocimiento que se haga, es poder darle a los ciudadanos la capacidad de toma de decisiones informadas. Y creo que hay que cristalizar todos estos esfuerzos en actividades académicas. Ha costado muchísimo tiempo en México y a nivel mundial que se considere a la divulgación como una actividad profesional que requiere ser revisada a nivel académico por instituciones, por facultadas, y que pueda ser un trabajo profesional, que reciba un salario y que tenga también la seriedad que tienen otras áreas del conocimiento. En el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT estamos nosotros haciendo estos aportes de la divulgación más claros y más evidentes en el momento de que se evalúan los académicos de este país, y siempre serán productos complementarios a la investigación que realizan en el Sistema Nacional de Investigadores, pero ya estamos incidiendo justamente en estos productos para que sean evaluados por sus pares y puedan recibir pues también un estímulo relativo a ello. Creo que independientemente de la divulgación hay que hacer un acceso universal al conocimiento, llamémoslo como lo llamemos, ciencias sociales, humanidades, ciencias básicas, y no hacer distingos sobre las disciplinas, ¿no? Hay que acercar a la ciudadanía al conocimiento, punto. ¿Cómo lo hacemos en México? Bueno, todavía hay grandes retos, no hay recursos suficientes, no hay expertos suficientes para divulgar entre toda la ciudadanía. Hay grandes brechas para poder comunicar con comunidades que son vulnerables. No tenemos bien estipulados cómo llegar a comunidades que tienen alguna discapacidad, comunidades que están en conflicto con la ley en alguna prisión o en algún centro de adolescentes. No sabemos cómo llegar de vez en cuando en comunidades con vulnerables económicamente, por ejemplo. Entonces, todo esto cuesta dinero.
se requieren manos que lo hagan y no existen necesariamente los recursos y las formas precisas para llegar a ciertos grupos que requieren más que otros, que podamos hacerles llegar el conocimiento. Entonces, eso es de lo que carece todavía el país. Y en particular en Econacit, si me permito mencionar, pues tenemos un reto adicional, porque los programas nacionales estratégicos, que son las columnas de esta administración del CONACYT, pues tienen entre ellos varias áreas de las ciencias sociales que vamos a tener que saber comunicar de una forma o de otra para hacerle entender y conocimiento de la ciudadanía por qué son importantes atacarlos, por qué hay que invertir en ellos, por qué hay que acercar a toda la comunidad multidisciplinaria de este país a su realización. Y estos PRONACES son de sistemas socioecológicos, de violencias estructurales, de educación, de cultura, de memoria histórica y de procesos bioculturales de México. Entonces, como verán, ahí están todas las ciencias sociales incorporadas, las humanidades también. Entonces, hay un gran reto para comunicar por qué estos son los pilares en los cuales se está abocando el CONACYT y por qué es importante para la ciudadanía apoyarlos, aprender de ellos y que conocer más de ellos dará soluciones a problemáticas regionales y locales. Esa sería mi intervención. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor De Leo, por sus comentarios, por sus aportaciones. Me permito destacar algunas de ellas, que tanto las ciencias sociales como las ciencias exactas y, por supuesto, las humanidades deben de tener el mismo peso, el mismo rigor y el mismo valor. Esto, dado el carácter multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario que ya nos había comentado la maestra Patricia Magaña en su intervención. Asimismo, creo que un punto de convergencia en nuestros dos invitados, los que han participado hasta ahora, es que la ciencia debe ser clara para que sea del conocimiento, sea entendible para los ciudadanos. Ya lo comentaba el doctor De Leo, unos ciudadanos, la virtud de la divulgación de la ciencia es que empodera, es que le da poder a los ciudadanos y con este poder los ciudadanos pueden tomar sin duda alguna mejores decisiones que impacten directamente en sus entornos. Ahora pasemos, por favor, con el maestro Alejandro Meléndez para que nos dé sus comentarios respecto al tema de la sesión de hoy. Adelante, maestro Meléndez. Ok, muchas gracias por la invitación y a nuestra audiencia por estar presente. Voy a presentar algo relativamente práctico relacionado con la ornitología, que es el estudio de las aves, en este caso aves silvestres encaminadas a la ciencia y a la sociedad. Así dirigí mi presentación. Inicio comentando que desde nuestros orígenes como humanidad hemos tenido contacto con la fauna silvestre y en ella las aves silvestres han estado presentes en todo momento. Tiempos más recientes, digamos en las épocas prehispánicas, pues hacíamos uso de las aves como alimento, mascotas, vestimentas, disponíamos de ella fuertemente para satisfacer ciertas necesidades. Incluso en la cosmovisión la vemos plasmada en varias representaciones que han perdurado en la historia y las aves ahí presentes. Incluso en este emblema nacional, pues una magnífica águila real ahí presente, ¿ok? Quiero centrar también, para los que no conozcan mucho de aves, que las aves silvestres las podemos ubicar de dos maneras, residentes y migratorias. Las residentes, aquellas que están todo un año en el lugar, y las migratorias que vienen a pasar un tiempo mientras las condiciones agrestes en otros lugares donde se reproducen ya pasan, ¿no? También las podemos diferenciar en acuáticas y terrestres. Las acuáticas, pues aquellas que dependen fuertemente del medio acuático, de los humedales como lagos, pantanos, ríos en las costas, y de las terrestres nos referimos principalmente a los bosques, selvas, cultivos, incluso las áreas verdes de las ciudades como la nuestra. Y
tanto para la gente común como para los científicos o los investigadores, las aves tienen particulares que nos han cautivado. Por ejemplo, son fáciles de ver, son de los vertebrados más abundantes que hay en la gran variedad de ambientes en los que se pueden estar manifestando. Cumplen funciones ecológicas relevantes, como muchos otros seres vivos, pero en este caso estamos enfocándonos con aves, como esta magnífica imagen de este búho. Tienen conductas interesantes que también nos ayudan a comprender ese delicado balance que hay en la naturaleza y cómo las aves participan en ello. Y además son carismáticas, es decir, a la gente les llama la atención, las aceptan más que otros grupos faunísticos, por ejemplo, los reptiles o los anfibios. En la investigación científica, pues nos interesa investigar en los ecosistemas, el flujo de materia y de energía que hay y donde las aves son un componente primordial, las relaciones que hay entre las especies, las aves y su hábitat, aves que se convierten en plaga y que ameritan ser investigadas. No obstante, hago un paréntesis en esto, es un tema poco atendido a nivel mundial incluso. Aves y la contaminación, en este caso, esta imagen de un pelícano que tuvo la desgracia de estar en un derrame de petróleo y pues que hay que actuar en consecuencia para entender también los impactos antropogénicos que hay en el medio ambiente. Y para estudiar los movimientos de las aves, pues anillarlos y poder darle seguimiento en los movimientos que realizan y donde van a realizar precisamente esas funciones ecológicas que a los ornitólogos nos interesan, estar descubriendo y entendiendo. Dentro de ello, pues sí, los movimientos que realizan las aves migratorias son espectaculares. Aquí las rutas migratorias desde Norteamérica hacia México y que pues en nuestra gran ciudad convergen las tres principales rutas en Estados Unidos, que es la del Pacífico, la del centro y la de el Mississippi, principalmente la del centro desde luego, y que trae consigo una gran cantidad de aves de todo tipo que se integran a los ambientes aquí en México, naturales o no naturales, ¿verdad? Los científicos, los ornitólogos, pues al igual que todos los académicos, publicamos, difundimos más bien nuestros hallazgos, nuestros conocimientos en informes, artículos científicos, libros científicos o capítulos en libros, asistimos a congresos eventos especializados, donde pues precisamente hay un público especializado al que estamos difundiendo nuestros hallazgos. No obstante, y afortunadamente, tenemos también la opción de difundir hacia un público menos especializado, más general, que puedan entender sobre nuestros hallazgos en medios de difusión no tan técnicos, no tan científicos, como artículos, programas y demás, y que de hecho, si me brinco ahora a lo que desde mi ámbito de trabajo me puedo desenvolver, pues las aves y la sociedad, entro con este programa. Seguramente muchos vimos este programa de televisión de Canal 11, Los bichos en la ciudad, y que con ciertas bases científicas pues difundían la presencia de la fauna silvestre en nuestra gran ciudad. A mí me tocó colaborar y apoyar el capítulo de aves silvestres y fue una experiencia formidable en todo ello. Pero el acercamiento también de la gente hacia lo que pueden ser las aves lo hemos tenido de diferentes maneras, desde aquellos que son más enfocados a la ficción y otros que se van más encaminando hacia un conocimiento más científico o más real, como este documental que incluso fue nominado a un Oscar y basado en las aves silvestres, ¿ok? Información que les llega a la gente de diferentes maneras. No solo a las aves son de interés en la gran ciudad, quiero tomar aquí este tema de la gran ciudad, sino en general la fauna silvestre, como lo vemos aquí en los panfletos y la divulgación que se hace en diferentes partes del mundo, gente interesada en la fauna silvestre, por conocer y conservarla.
La gran mayoría de ellos no son científicos, son gente común interesada en ello, pero que también se apoyan en cuestiones científicas que pueden ser de utilidad para ello. No hay de otra más que converger con la educación ambiental en estos casos, dirigida a niños, a jóvenes, adultos, y para mi parecer, para que sea una verdadera educación ambiental, tendría que ser amplia, permanente y efectiva. Muchos de los casos son pequeños spots y ahí quedó, ¿verdad? Pero esa es una parte de la visión. El trabajo también de difundir la ciencia en la gente, al menos en mi caso, como las imágenes aquí se los puede sugerir, en comunidades urbanas, por ejemplo, en este caso en Ciudad Jardín, cerca de Metro Tasqueña, aquí en Ciudad de México, o bien estas en la costa de Guerrero, trabajando pues con la comunidad en la calle, con un suelo arenoso, presentando, llevando todo mi equipo para presentar, interactuar con ellos, o en un centro de educación ambiental cercano, o con niños en una construcción abandonada cerca de un palmar, como lo vemos aquí, platicando sobre lo que puedo yo ofrecer, pero también, como lo puede indicar esta imagen, es una interacción entre el investigador y la gente local. No solamente pensar que uno llega a casi que evangelizarlos, sino a contribuir en que tengan ciertos conocimientos, pero nosotros aprender de ellos también, o adaptar esos conocimientos. Estamos hablando aquí solo de aves silvestres, en lo que me desenvuelvo. Estas dos imágenes que les acabo de presentar hablan de esta chiquilla con su atuendo típico de la comunidad, pero interesada en pintar su pequeña biblioteca del pueblo con aves y mariposas de la localidad, con un increíble detalle en sus formas y colores que sorprenden. La parte interior de la biblioteca, pues ustedes la pueden ver aquí, con aves propias de la región. Es decir, ayudar a que ellos comprendan mejor y nosotros también comprenderlos a ellos y enriquecernos entre todos. Otra parte de la ciudadanía, la gente, está en el turismo, en el ecoturismo, basado en la observación de aves, que ahora le llamamos aviturismo. Pues en él conocemos, nos sensibilizamos y disfrutamos de las aves silvestres. Lo pueden practicar todo tipo de gente, niños, adultos, adultos mayores. A veces nos apoyamos con instrumentos ópticos para poder tener una mejor experiencia. La experiencia contribuye más estos tipos de aparatos contribuyen a una mejor experiencia y por ende una mejor sensibilización. El aviturismo es un fenómeno mundial. Tan solo en Estados Unidos hay como 80 millones de personas que se interesan por o son aficionados a las aves, pero en México apenas está despertando en ello. Y ellos mismos contribuyen a generar información científica que los científicos podemos utilizar y que se puede integrar en lo que ahora conocemos como ciencia ciudadana, es decir, un acercamiento científicos y la gente. La educación ambiental para comprender y contribuir con esta información científica y los científicos apoyando todo ese movimiento, ¿verdad? ¿Qué personas pueden participar en esto, en de afición por las aves? Pues todo tipo de gente, comparten información, aprenden y disfrutan. Aquí muy importante, si algo se hace muy tedioso, pues generalmente como que no hay gran respuesta, pero cuando lo disfrutas es fantástico. Y tan solo por puntualizar en algún dato, en todo México, al menos ahorita, hay 97 grupos de observación de aves por afición, no por cuestiones científicas, pero que construyen arduamente ya con datos científicos, como me voy a mencionar ya adelante. 11 de ellos en la Ciudad de México y sigue creciendo el grupo interesado. Estamos en un incremento verdaderamente exponencial en toda esta afición. Un caso singular que quiero presentarles, por ejemplo, es el de los panteones. Los panteones, como ven en estas dos imágenes, ofrecen gran cantidad de recursos a las aves, o así lo sugieren. Y ellas van y se disponen de ellos. Y un caso también muy particular, por ejemplo, en Inglaterra, en el cementerio de Margate, alguien encontró este zorzal casi considerado extinto de varias décadas ya, y entonces lo difundieron y una gran cantidad de gente aficionada y científicos
convergieron en el cementerio para ver el zorzal, tomar datos, registrarlo y disfrutarlo. Esa es una gran ventaja de trabajar con aves, porque podemos conjugar ambos mundos. Y para el caso de la ciencia ciudadana, que es el aporte de los datos de los ciudadanos a plataformas que ya están disponibles y poder mencionar datos de distribución, de dónde estaban, en qué fechas, en qué hábitats, en qué condiciones, pues está funcionando bastante bien. Y de hecho, por ejemplo, en nuestro país, la plataforma de Naturalista es una interacción muy dinámica entre la gente, especialistas y la difusión de la ciencia. En particular para el caso de esta presentación, pues con las aves silvestres, en la plataforma A Ver Aves, donde uno puede conocer mucho de aves y también puede eventualmente contribuir con datos que luego los científicos también podemos disponer de ellos y elaborar cierto tipo de estudios o complementarlos. Entonces, estos dos mundos, el científico, el ornitólogo y el aviturista o el observador de aves o bird watching, pues convergen en estos dos mundos. Yo pienso que en una interacción muy armónica, somos bien afortunados y que pues, es una gran ventaja para el conocimiento en este campo de la ciencia. Termino, gracias. Gracias por sus comentarios, maestro Alejandro Meléndez. Creo que es bastante ilustrativo lo que comentó respecto al tema de las aves y sobre todo destacar que la divulgación es aquella interacción entre el investigador y la gente local. Para hacer divulgación y para hacer que las personas, el público, en general los ciudadanos de a pie, como se dice normalmente, estén interesados en participar, en comprender, en aprender y sobre todo, como usted lo comentaba, en disfrutar del conocimiento social o del conocimiento científico que puede estar al alcance, sobre todo hacer que todo el tipo de conocimiento esté al alcance de las personas, de cualquier ciudadano. Creo que eso es lo principal, es la labor esencial de la divulgación científica. Ahora pasemos, por favor, con el doctor Nemesio Chávez para que nos dé sus comentarios respecto al tema de la sesión de hoy, que, les repito, es conocimiento social y conocimiento científico, ¿cuál debe divulgarse? Adelante, doctor Nemesio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias. Me encanta estar compartiendo esta mesa con Patricia, con Mario, con Alejandro. Pues yo, después de lo que oí, ya no tendría también mucho que decir, pero retomo porque sí tengo, me gustaría enfocar el oficio directamente, el oficio de la comunicación ya como una cosa en sí. Se dijo al principio, lo dijo Pati al principio, empezamos hablando de multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina. Y efectivamente, en realidad es tan esto, la comunicación de la ciencia, que pues ahí ya hay una confluencia efectivamente de saberes, ¿no? No solamente los saberes científicos duros, los datos, la información, las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias duras, sino a final de cuentas en un buen proceso de comunicación intervienen los otros tipos de conocimiento también, las otras ciencias, los otros saberes, y no solamente las que se mencionaron directamente como las ciencias sociales, sino también las que se empezaron a mencionar por ahí, que son las humanidades, y también otras formas de saber, además de las ciencias naturales, las sociales y estas, ¿no? Otras formas que los seres humanos tenemos para leer el universo, la realidad, donde estamos, y efectivamente, como decía Mario, que comparto profundamente la idea, se trata de que los individuos sepamos de todos los saberes, de todos los conocimientos, de todos los tipos de pensamientos que somos capaces de construir, porque solamente de esta manera nos enfrentaremos a la realidad, al mundo, a la problemática social, natural o del tipo que sea, de la mejor manera. Entonces, pues ahí no hay mucho más que decir en el sentido de responder a la pregunta. La pregunta es cuáles se deben
o cuáles no se deben, o cuáles se deben más, o cuáles se deben menos, pues no importa. El contrario, en realidad nunca han estado desintegrados los saberes, ¿no? En algún momento nos peleamos mucho con la necesidad de analizarlos, de separarlos y todo, pero los seres humanos estamos construidos, Patti también lo dijo, no solamente de estos saberes especializados, sino de los que vamos aprendiendo incluso en nuestra formación. Hay cosas de nuestra formación, de nuestro ser completo que aprendimos en épocas que ni siquiera nos dimos cuenta y que son fundamentales también, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí, eso es la idea ya no la divulgación de la ciencia, sino la comunicación. Yo diría la comunicación. Empecé hablando de comunicación de la ciencia, no divulgación. Yo prefiero utilizar el término comunicación para debajo de acomodar todo lo posible, la divulgación, el periodismo mismo de ciencia, o el periodismo que no es científico, ¿qué divulga? ¿Qué informa? Divulga bastante las ciencias sociales, de alguna manera, ¿no? Las ciencias sociales que nos son importantes en lo vivo, en lo actual. No la conceptualización de las ciencias sociales, que dicho sea de paso, también hace falta, ¿no? O sea, ¿quién dijo que las ciencias sociales son menos complicadas? Es más fácil ponerse de acuerdo en torno al concepto de electrón que en torno al concepto de democracia, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde está esa discusión? No solamente a nivel de la que tenemos hoy en red, ¿dónde está ese flujo de ciencias sociales aún? Estamos teniendo unos problemas con la conexión del doctor Nemesio Chávez. Espero que pronto se restablezca. Bueno, en lo que regrese el doctor Nemesio, destacar 2 puntos que hasta el momento ha comentado. El primero de ellos, los saberes no están en disputa. Y creo que eso ha quedado claro hasta el momento acerca de las aportaciones de nuestros panelistas. Parece que el doctor ya está regresando. Doctor Nemesio, ¿nos escucha? Por los malas ciencias naturales. Soy dicho científico, bueno, redosando siempre, en general. No, seguimos teniendo problemas con la conectividad del doctor Nemesio Chávez. Decía, uno de los principales puntos que él ha destacado durante su intervención es que los saberes no están en disputa. Hay una convergencia de estos saberes, hay una necesidad de las diversas... Bueno, en lo que regresa el doctor Chávez, decía que los saberes no están en disputa, él así lo había manifestado, y así ya también lo ha dejado en claro la maestra Patricia Magaña durante su intervención, dada la transdisciplina, la interdisciplina y la multidisciplina que hay hoy día entre las diversas ramas de la ciencia. No importa si estas sean exactas, sean naturales, sean sociales o sean humanísticas, sino que el ejemplo con el que lo ilustró es bastante coyuntural. La pandemia ha dejado ver que hay una necesidad de todas las ciencias. El hombre necesita de todos los saberes para saber, para conocer a lo que se está enfrentando, al fenómeno al que se está enfrentando y tratar de hacerle frente a lo desconocido. También el doctor Nemesio Chávez en su participación comentaba que él prefiere utilizar el término comunicación de la ciencia en lugar de divulgación de la ciencia, dado que la comunicación implica un periodismo, un término más periodístico, dado el sentido de llevar
el conocimiento hacia toda la población. Esperemos que el doctor Nemesio Chávez pueda restablecer su conexión lo más pronto posible, a efecto de que logre concluir su participación y logre terminar sus aportaciones que tan valiosas son, al igual que las de nuestros otros 3 ponentes, para el desarrollo de este evento. Su micrófono aparece encendido, pero no se escucha nada, ¿verdad? Exacto, no tenemos audio de él, ni siquiera video. Es parte de la nueva realidad, de lo desconocido a lo que nos hemos estado enfrentando durante estos 8 meses de nueva realidad. Salvo la mejor opinión de nuestros asistentes, de nuestros panelistas, perdón, y a efecto de darle tiempo al doctor Nemesio Chávez para que restablezca su conexión, ¿les parece si pasamos a la ronda de preguntas del público y le reponemos al maestro Chávez su tiempo, el tiempo que le queda en esta primera ronda en la etapa de conclusiones? Entonces, procedemos a la etapa de preguntas de la audiencia. Muchas gracias al doctor Mario de Leo, a la maestra Patricia Magaña y al maestro Alejandro Meléndez por sus primeras aportaciones en esta primera ronda. Y tenemos 3 preguntas de nuestra audiencia. La primera de ellas es de el doctor Joaquín Flores, que refiere si se debe hacer difusión o divulgación de la ciencia. ¿Alguien de nuestros panelistas desea responder esta pregunta? Adelante, maestra Patricia, y posteriormente el doctor Mario de Leo. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que es una discusión que quedó atrás hace mucho tiempo, según nosotros, los que nos dedicamos a lo que ahora incluso se llama comunicación pública de la ciencia, haciendo referencia un poco a lo que hablaba Nemesio. Ahora estamos transitando hacia ese concepto porque comunicación significa una vía, una forma de trabajo de 2 vías. Estamos emitiendo mensajes, enviando ideas, formando inquietudes y requerimos que el público nos retroalimente con sus respuestas. Por eso es importante conocer a nuestros públicos. Cuando hablamos de difusión, y eso se lo decimos a nuestros estudiantes en los cursos en la UNAM, nos estamos más bien ya refiriendo al trabajo entre especialistas o profesionales de un campo común. Por ejemplo, cuando estamos en los congresos, hacemos conferencias especializadas o tenemos publicaciones de un ámbito científico particular o incluso nada más para profesionales en áreas cercanas. Cuando estamos pensando en divulgación o comunicación pública de la ciencia, ya nos estamos refiriendo a públicos que no tienen una formación que les permita acceder fácilmente a los conceptos que les vamos a presentar. Eso no significa que no hagamos divulgación, por ejemplo, para investigadores de otros campos o que no lo hagamos para profesores o para personas con una cultura científica relativamente madura. Pero sí estamos diferenciando entre la comunicación de especialistas y la de los no especialistas. Yo a veces le digo a mis estudiantes que estamos hablando de la comunicación entre pares en el caso de la difusión y de impares, si lo pudiéramos llamar así, en el caso de la divulgación o la comunicación pública de la ciencia. Gracias, maestra Magaña. Doctor de Leo, por favor. No, era justamente en el mismo sentido de la maestra Magaña, para el público que nos está acompañando y que no sabe la diferencia porque se usan indistintamente en muchas ocasiones. La difusión es a un público especializado, de vez en cuando es entre pares, y la divulgación, ¿qué dije? Esa fue la difusión. Ya me estoy confundiendo. Y la divulgación es hacia un público en general, ¿no? La comunicación de la ciencia, ahí nos estamos moviendo, un término más amplio. En el CONACYT estamos usando el acceso universal al conocimiento, ya para no distinguir también entre comunicación de la ciencia y demás. Me parece un término oportuno, ¿no? Entonces es simplemente que la ciudadanía pueda acceder al conocimiento, ¿no? Entonces así ya no hacemos distingos entre quiénes. Pero dejarlo ahí, y sí, siempre es oportuno hacer, creo que de todo,
porque también hay que hablar entre pares y poder entendernos, porque la difusión hace mucha falta, ¿no, Patricia? De vez en cuando entre pares no nos entendemos tampoco. Incluso entre pares divulgadores también tenemos que hacer difusión y tenemos revistas especializadas en divulgación de la ciencia. Efectivamente. Ese sería mi comentario. Gracias, doctor De Leo. Maestro Meléndez, adelante, por favor. Sí, a mí me gustaría aportar en este sentido que en el ámbito en el que yo me muevo, eventualmente puede uno dialogar casi al mismo nivel entre el investigador y el que no es investigador, pero tiene tanta experiencia que pueden compartir o pueden moverse como pares, no solo como alguien que difunde de un lado a otro la información. Y a veces uno se pierde. Yo soy uno de esos bichos raros, porque yo me formé tanto como ornitólogo, por un lado, y como por otro lado, como observador de aves. Tuve la fortuna de conocer gente valiosa en ambos lados y poder entenderlos. Hay momentos en que para mí, en el ámbito que me muevo, la realidad es un poco difusa entre si estamos hablando entre pares o no, no necesariamente por tener un título académico o carecer de él. Y hay mucha gente observadora de aves que es verdaderamente un experto en aves silvestres. Entonces, al menos en este medio, pudieran darse situaciones como esas. Gracias, maestro Meléndez. Tenemos una segunda pregunta que es de Cecilia Zeta, y ella pregunta, ¿dónde queda el ámbito del diseño? ¿En las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en las humanidades? Adelante, doctor De Leo. ¿Cómo no? Por lo menos en el Sistema Nacional de Investigadores y cuando se evalúan los diseñadores ahí, es dentro del ámbito de las humanidades, ahí también está incorporada la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Esto es ampliamente discutible, de hecho es un catálogo que hizo el CONACYT hace muchos años. La SEP utiliza un catálogo completamente diferente de cómo están divididas estas disciplinas y a nivel internacional no hay consenso. Entonces, bueno, por lo menos que se sepa que en el órgano rector de Ciencias, Humanidades y Tecnología del país, el diseño está dentro de las humanidades. Gracias, doctor De Leo. ¿Alguno más de nuestros invitados? Adelante, maestra Magaña. En el ámbito de la comunicación pública de la ciencia, como yo les decía que ahora le llamamos, los equipos multidisciplinarios integran a los diseñadores. Creemos que obedeciendo a una definición de divulgación como una actividad multidisciplinaria, donde esto se enriquece a partir del intercambio de ideas, propuestas, conocimiento entre grupos de personas que tenemos intereses comunes para llevar cosas de ciencia a distintos públicos, el diseñador juega hoy un papel central. Entonces, están invitados a ser también parte de los equipos de comunicación pública de la ciencia y con su experiencia enriquecen una visión y una parte de la visión, porque son parte también del público, igual que lo somos muchos divulgadores para algunos campos que no conocemos. Entonces, integrar a fotógrafos, diseñadores, humanistas, artistas, en el trabajo de comunicación pública de la ciencia siempre enriquece los proyectos. Gracias, maestra Magaña, por su respuesta. Adelante, maestro Meléndez. Sí, en mi ámbito también, y que es con lo que estoy contribuyendo como estudio caso, es vital el diseño. Yo creo que no hubiera tenido yo mucho éxito en trabajar con algunas comunidades si no hubiera tenido la colaboración de gente experta en diseño desde materiales hasta actividades. Entonces, pienso que es vital contar con diseñadores que se integran entre toda esta gama multidisciplinaria que requiere pues, este trabajo que estamos abordando ahorita. Gracias, maestro Meléndez. Tenemos una tercera pregunta, es de Roy Vargas, y él cuestiona cuál sería la divulgación científica, cómo los dicen o por qué debe creerse. Adelante, maestra Magaña. Creo que tenemos claro que en divulgación científica no es un asunto de autoridad. Justamente la buena divulgación científica no parte de
plantear como verdades absolutas y completas cualquier cosa que se ha producido en ciencia. El hacer buena divulgación científica significa también presentar a la ciencia como un proceso que va cambiando, un proceso que puede transformarse, que puede equivocarse, que puede rectificar. Es una actividad, la ciencia, que se revisa continuamente a sí misma. Entonces, plantear esta perspectiva significa darle más elementos a nuestros públicos para tener una manera de pensar que lo incorpore así, que en la vida de las personas la solución a los problemas pasan también por estas etapas y por usar evidencias y razones, evidencias que son generadas en un proceso de publicación científica, que es fundamental. Entonces, no se trata de imponer, sino de llevar ideas en proceso a nuestros públicos. Gracias, maestra Patricia. Doctor De Leo, maestro Meléndez, ¿tienen algún comentario al respecto? Adelante, Sí, por favor. en el mismo sentido de la maestra Magaña, no estamos aquí para imponer, ¿no? Los divulgadores, para nada. Estamos aquí para enseñar, para mostrar un abanico de posibilidades, de bellezas que incluye la ciencia e informar, ¿no? También hay que saberlo hacer para poder ganarnos la confianza del público, que pueda absorber esta información y la pueda hacer propia. Ese es parte del trabajo de un buen divulgador, ¿no? Y también, y como dice muy bien la maestra Magaña, mostrar que la ciencia también se equivoca y no hay verdades absolutas en este universo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que no somos sabelotodos los científicos, que siempre hay espacio para mejoras. Si ya lo conociéramos todos, todo no existirían las comunidades científicas ni humanistas, ¿no? Entonces, también saber divulgar cuando se equivocan los científicos. Ahorita, de hecho, lo estamos viviendo un poco en el sentido de, pues, están generando las vacunas para el COVID y hemos visto que hay ciertos laboratorios que, pues, han echado para atrás sus pruebas porque tuvieron una reacción adversa con el paciente, ¿no? Entonces, pues, también hay que saber comunicar eso y cómo eso ayuda a que avance la ciencia, porque del error aprendemos también todos los científicos, todos los académicos. Y nada más añadiendo, porque me vi muy académico en la respuesta de los diseñadores, y también concuerdo con mis pares, un buen diseñador es esencial para una buena comunicación de la ciencia o de las humanidades. O sea, verdaderamente es el trabajo de un divulgador o de un científico que quiere comunicar. Se puede tirar a la basura si no está bien representado para una lectura sencilla o para absorberlo de una forma sencilla, agradable a la vista por parte del usuario, ¿no? Entonces, los diseñadores, a mi gusto, son una de las partes medulares de la comunicación, punto. O sea, no hay más que decir. Gracias, doctor De Leo. Adelante, maestro Meléndez, por favor. Sí, al igual que uno se tiene que ganar la confianza de los estudiantes en el salón de clases desde el inicio, lo mismo sucede cuando trabajamos con grupos de personas o en las comunidades. Desde el inicio, poder ganar esa confianza para poder contar con su atención, con su apoyo y con la colaboración conjunta o bien ya independiente cuando las comunidades o los grupos de gentes pueden actuar por su propia cuenta. Entonces, el concebir ese aspecto que no necesariamente se los cultiva a los biólogos cuando somos estudiantes, sino que lo vamos aprendiendo muchas veces y a veces reforzándolos con cursos o con la interacción con especialistas en las ciencias sociales, pues favorece mucho ganar esa confianza desde el inicio. Para mí es claro que un buen inicio puede ser garantía de un buen final, trabajando así con la gente. Perfecto. Gracias, maestro Meléndez, por sus comentarios y en general, gracias a nuestros tres panelistas por sus respuestas a las preguntas planteadas por el público. En el chat también hay dos comentarios que me gustaría destacar. El primero de ellos es de Diana Berenice Gutiérrez, que comenta: en las prepas ya no dan clases de ciencias sociales y humanidades. Hay que iniciar en las escuelas en niveles secundarias y preparatorias para dar inicio a la importancia de las ciencias sociales y humanidades.
impartir clases o materias con el agregado de la investigación y más en ciencias sociales y humanidades, dar una mirada social y con un cambio investigativo. Y un comentario, el segundo comentario es de Alex Azaola, quien comenta: la divulgación científica debería tener el objetivo en que la sociedad comprenda más su entorno, lo respete, lo conserve y lo promueva. Entonces la divulgación debe tener en cuenta la idiosincrasia de los grupos sociales a los que va dirigida la información. Y con estos dos comentarios damos paso a nuestra última ronda de esta sesión, de esta tercera jornada de divulgación científica. Y para ello le pido por favor a la maestra Patricia Magaña que nos dé sus consideraciones finales sobre el tema de la sesión, y para ello tiene hasta 5 minutos. Adelante, maestra. Gracias, Eduardo. Me gustaría pues puntualizar varias cosas. Creo que Mario hizo una buena reflexión cuando dijo no se trata solo de las redes sociales. Creo que los proyectos van más allá de las redes sociales y muchos divulgadores lo tenemos claro. Hay que usar todos los medios posibles a nuestro alcance, yo lo dije en mi presentación, de la mejor manera dependiendo de los públicos y de las necesidades de esos públicos. Por supuesto, el comentario del chat es pertinente, tenemos que ser muy cuidadosos en aquí, con qué comunidades estamos conviviendo, a quién nos queremos dirigir, cuál es nuestra intención, qué va a salir de ahí. La divulgación de la ciencia en ese sentido en México ha avanzado muchísimo. Hemos logrado tener más claridad de para qué hacerla, cómo hacerla adecuadamente, evaluarla, que para nosotros se ha convertido en un asunto central, porque si sabemos que nuestros resultados son buenos, entonces los nuevos proyectos que echaremos adelante serán también mejores. La preocupación por preparar más divulgadores científicos está en muchos de nosotros. Algunos estamos ahora más dedicados a la docencia. Yo particularmente trabajo con un equipo muy profesional de 2 comunicadoras, la doctora Clementina Equigua y la maestra Paloma Subieta, sobre todo en la preocupación de preparar a nuestros estudiantes de las carreras científicas de la Facultad de Ciencias, para que una vez que se conviertan en docentes o investigadores, si tienen la inquietud de hacer divulgación, la hagan adecuadamente. Entonces, esto ha ido creciendo, la posibilidad de profesionalizar, que no solo significa la parte académica, es decir, estudiar para ser divulgador de la ciencia, sino lograr vivir de ese trabajo adecuadamente, ver en el futuro de los divulgadores la posibilidad de que se convierta en un proyecto de vida. Afortunadamente ha ido pasando cada vez más y sociedades como la SOMEDICIT tienen ese interés. Qué bueno que la UAM, con Nemesio, lástima que no pudo estar ahorita, pero están echando a andar estas reflexiones porque se ha ido avanzando en las universidades, en todo el país hay divulgadores, cada vez más, núcleos de personas entusiastas de la divulgación, que se preocupan porque este trabajo crezca, que este trabajo se consolide y que se convierta junto con la educación en un proyecto que nutra a nuestra sociedad de una cultura científica que tanta falta hace. Muchas gracias. Gracias, maestra Magaña, a usted por sus valiosas aportaciones para esta sesión. Y ahora demos paso a las consideraciones finales del doctor Mario de Leo. Adelante, maestro, doctor. Muchas gracias. Bueno, me da una lástima que ya no alcanzamos a escuchar al doctor Chávez porque creo que estaba hilando muy fino todo lo que estábamos diciendo nosotros. Lo que alcancé a escuchar creo que era muy, muy valioso. Espero que después tenga la oportunidad de acercarse con nosotros para seguir platicando. Ya quedó claro, ¿no? O sea, las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias básicas se tienen que divulgar con el mismo rigor, con la misma pasión, con la misma fortaleza a la ciudadanía en general y entre pares, sin distingo, ¿no? Verdaderamente es muy importante. Y como dice la maestra Magaña, pues en México se han dado pasos agigantados para hacer esto cada vez más profesional, de una forma más preparada.
Falta mucho, como bien dice, y repito, porque tiene mucha razón lo que dice la maestra Magaña, la evaluación. Es muy importante evaluar cómo se divulga y si tiene un impacto sobre las y los ciudadanos, porque si no lo tiene, la verdad es que estamos haciendo algo de forma incorrecta. Insisto, no hay verdades absolutas y siempre hay forma de corregir el camino y poder utilizar mejores formas para comunicar. Lo que sí a mí me ha quedado evidente desde el CONACYT es que nos falta muchísimo acciones afirmativas para acercarnos a ciertos grupos de la ciudadanía, por ejemplo, para que más mujeres se acerquen a las ciencias. Veo que hay pocas iniciativas por los grupos que hacen divulgación en particular para enfocarse directamente a las mujeres. Me gustaría ver unos esfuerzos más a nivel nacional y que sea más visible que se tiene que hacer esto para personas en conflicto con la ley, para personas con alguna discapacidad, para personas que no tienen acceso fácil a los métodos de telecomunicación, a la educación, a los medios, poder acercarnos a esas comunidades y ofrecer esta oferta de comunicación de las humanidades, de las ciencias sociales y de las ciencias básicas. Falta muchísimo. O sea, pensamos siempre en el ciudadano, pero ya invisibilizamos a los ciudadanos que tienen ciertas brechas o dificultades para alcanzar esta comunicación. Faltan recursos, siempre van a faltar recursos, pero efectivamente en México no se invierte mucho en la divulgación. Hay que ser más innovadores en los métodos para comunicar la ciencia. Creo que en México también sufrimos de eso. Siempre hacemos pues lo mismo de siempre. Ya hay una inercia para comunicar la ciencia y hay que pensar en métodos que pueden ser más asertivos con ciertas áreas de la ciudadanía. Vi un comentario por ahí en el chat y tenía toda la razón. Hay que regionalizar y localizar la comunicación. No es lo mismo comunicar a comunidades indígenas, y tampoco he mencionado a las comunidades indígenas en los grupos vulnerables. Hay que saber cómo comunicar a grupos indígenas, hay que saber comunicar en lugares regionales que tienen ciertas problemáticas más visibles, ¿no? Y que posiblemente comunicar sobre esas problemáticas hace que llegue las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias básicas con mayor naturaleza, en vez de estar hablando de hipopótamos en América, ¿no? O sea, creo que hay que empezar con lo local para irnos poco a poco a lo global, y hay que hacerlo definitivamente, como dice la maestra Magaña, profesionalizante. O sea, antes un investigador, un académico hacía la divulgación junto con los moles el domingo y no se le contaba para nada, incluso de hecho se veía mal por parte de sus pares. Afortunadamente ya no necesariamente es así, pero sigue habiendo muchos lugares donde está mal visto que la comunidad científica y humanística haga divulgación. Entonces, bueno, desde el gobierno federal estamos trabajando para que ya no sea así, pero hay que hacer una serie de acciones de políticas públicas para que sea profesionalizante, para que se generen maestrías, doctorados en divulgación y que podamos siempre ofrecerle mejor comunicación, mejores herramientas, mejor información a la ciudadanía, que es la que se lo merece. Muchas gracias, doctor Mario de Leo, por sus aportaciones y por su participación en esta sesión de la jornada de divulgación de la ciencia. Ahora pasemos con el maestro Alejandro Meléndez para que nos ofrezca sus conclusiones respecto a este evento. Adelante, maestro. Sí, yo pienso que son actividades complementarias, ya no se pueden ver por separado aquello que es relativo a la ciencia como tal y aquello que puede ser aplicado hacia la gente, la comunidad. Mi sueño dorado es que los científicos se nos reconozca como debe de ser ese trabajo, porque si nosotros lo vemos es mal evaluado, no solo cuando ya lo tenemos en consideración hacia los productos que podamos generar. Quizá eso desalienta a muchos académicos a entrar en estas temáticas de manera práctica, de manera con acciones. Y aquí sí habría que haber modificaciones sobre ello. También me viene a la mente que esto va en conjunto con la educación ambiental. La educación ambiental tiene muy poco de haber
ya reconocido como tal y de estarse encaminando de una manera ya más sistemática y reconocida. Quizá por ello todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero es una parte también del quehacer científico que no muchos desean hacerlo. Al menos de mi parte, por ejemplo, una buena parte lo hago más de corazón y por ganas de hacerlo y porque sé que es importante y necesario, que por verdaderamente pensar en un reconocimiento académico excelso. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ya ir cambiando la mentalidad, porque si bien es cierto que se pueden realizar grandes investigaciones y ser un destacado científico, también es cierto que la ciudadanía merece que acerquemos ese conocimiento y puedan entenderlo y utilizarlo a la manera en la que se les puede dar a entender, ¿verdad? Porque no podemos hablar también en un lenguaje tan técnico con la gente común, la gente no especializada. Tenemos que traducirle a un lenguaje más manejable y a partir de ello, pues ver la efectividad de esa interacción con la gente y el académico, el investigador. Entonces, una buena parte pudiera estar también en que el reconocimiento ya venga no solo en la institución en la que nos vamos a desenvolver, sino de un mundo mucho más amplio en el que el quehacer académico puede llegar más a la gente, no solo entre nuestros colegas, en los medios especializados como lo manifesté en mi presentación, sino más allá. Tiene que trascender. Yo estoy seguro que un buen futuro para nuestro país está encaminado en esa dirección. Gracias. Muchas gracias, maestro Meléndez, por sus aportaciones durante el desarrollo de esta sesión. Y ahora pasemos, por favor, con el doctor Nemesio Chávez, a quien ya lo tenemos nuevamente. Doctor Chávez, comentarle que tendrá 10 minutos para concluir su primera intervención y también para darnos sus consideraciones finales, por favor. Bueno, ok, vamos a iniciar mi video. Ok, vamos a ver, espero que no haya problemas con el flujo de datos, etcétera. Estaba comentando cuando me salí del aire sobre la cuestión de los públicos concretos, y ahorita retomo con lo que dice Mario al final. Yo creo que esto de la comunicación de la ciencia y del conocimiento y de todo eso que estuvimos de acuerdo, digamos, tiene que ver con el trabajo muy fino de los públicos, ¿no? Hay ahorita una segmentación. A las mujeres no se les ha atendido suficiente, pero de ahí hay una segmentación de públicos que cada vez se hace más rica incluso, ¿no? Yo traigo, y creo que por ahí tiene que ir, y ahí es donde radica un poco la genialidad del trabajo de la comunicación de la ciencia, ¿no? Del manejar esa multidisciplina de la que hablábamos, es decir, los temas por una parte, es decir, los medios por otro, y es decir, la parte más rica de todo que son las personas, también manejarlo a un nivel de conocimiento suficientemente profundo como para llegar, ¿no? En cada caso, casi cada caso es diferente. También la educación remota nos está demostrando eso. Algo que teorizábamos hace 20 años, cuando esto de la educación remota no estaba tan encima, pensábamos que casi esa educación tenía que ser individualizada, ¿no? Porque cada persona tiene ritmo, cada circunstancia, cada comunidad, cada tipo social, etcétera, etcétera, ¿no? Cada capacidad diferente, ¿no? Otro ejemplo, hace poco más de un año, tuve la oportunidad y nunca lo había pensado, o sea, si tuviera yo que hacer comunicación y divulgación de la ciencia, cualquiera que fuera el formato, el tema, etcétera, para personas invidentes, ¿cómo empezaría? ¿Cómo empezaría a comunicarme con ellas? Porque la comunicación empieza con el público. Ahí empieza la comunicación, ¿no? ¿Cómo le haría yo para saber, para entender, para apropiarme de ciertas cosas que me son necesarias para construir la comunicación con este perfil de público, ¿no? O como la famosa anécdota que siempre me gusta platicar, que es además un ejemplo fundamental del trabajo de comunicación, que es el trabajo de comunicación científica que hice con mi peluquero, ¿no? Que algún día me preguntó,
porque había visto un programa la noche anterior sobre satélites y me empezó a preguntar por ahí que cómo subían los satélites, los sacaban de la Tierra y etcétera. Y para no hacerles el cuento largo, ahí comenzó, siempre que lo visitaba yo a que me cortara el pelo, una larga relación que reconozco como una de mis actividades. Después de tiempo, terminó escribiendo cosas, ¿no? Y preguntándose montones de cosas y teniendo unos pensamientos que yo después dije, pobre hombre, ya le eché a perder la vida, ¿no? Entonces, todo eso está pendiente. Yo creo que por ahí es, y eso no es nada más la ciencia, es las ciencias, los conocimientos, las artes. Alguien hace rato ahí preguntaba sobre el diseño. Pues el diseño es una parte de los lenguajes de la comunicación, como la fotografía, como la pintura, como etcétera, ¿no? Las artes. Y también no solamente, y la respuesta no era solamente utilicemos al diseño, llamemos a los diseñadores para hacer equipo con nosotros. También hablemos del diseño en términos de divulgación. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Qué son los diseñadores? ¿Qué sueñan? ¿Cómo piensan? ¿No? Uno como escritor escribe, juega con las palabras, pero ¿cómo el diseñador juega con las imágenes? Yo no sé qué tiene un diseñador adentro de su cabeza. Me gustaría hablar con él, me gustaría que me lo dijera y me gustaría comunicarlo con el resto del público, ¿no? A ese grado también, o sea, eso también es conocimiento. Y si nos vamos por el conocimiento, por el diseño, que fue el pretexto, nos vamos a las artes, a cualquiera de las artes. ¿Qué necesitan también las artes? Ser divulgadas, ser entendidas. Entonces, y las otras cosas que hacemos también, que no son artes, que no son ciencias, que no son cosas muy sistematizadas, sino cosas más individuales de nosotros, esas también tenemos que llegar a poder explicarlas para que los seres humanos nos entendamos, porque si no, pues la historia es que tradicionalmente no nos entendemos, ¿no? Y entonces, pues pasa lo que pasa. Entonces, a la pregunta del inicio, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Pues todo, ¿no? Y no solamente esas dos cosas que se nos plantearon en la pregunta inicial. Y también tenemos que reconocer que el mismo trabajo que hacemos los comunicadores profesionales de la ciencia que nos hemos dedicado a esto y que debemos además, los comunicadores profesionales del siglo XXI deben comunicar, hacer productos de comunicación, deben reflexionar sobre su trabajo, ¿no? Y también deben saber enseñarlo. Todo eso que se dijo, ¿no? Y eso es un trabajo y tiene que haber un reconocimiento interno. O sea, ¿qué pasa con la inercia de no reconocer un trabajo que a todas vistas y por todos lados tiene todo ese valor y que a final de cuentas va arrastrándose en una inercia que no le permite o sea, explotar como debe explotar, ¿no? Y en los lugares naturales donde debe ser esto, que es en las universidades, ¿no? Entonces tenemos todo ese pendiente y atender en esa dirección. Y por supuesto, públicos nunca nos van a faltar, ¿no? O sea, ahí hay un montón de cosas pendientes, ¿no? Apenas se abren todos la cantidad de cuestiones a atender, de relaciones que establecer, de diálogos que hacer con la gente en términos de cuál es su percepción, cómo es que entiende, percibe su universo, su realidad a través de la ciencia o de lo que cree que es la ciencia, pues tenemos todo ese campo de trabajo para llevarlo adelante. Hasta ahí quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nemesio Chávez, por sus aportaciones a esta sesión. Creo que las aportaciones de nuestros cuatro invitados, tanto de la maestra Patricia Magaña, del doctor Mario de Leo, del maestro Alejandro Meléndez y del doctor Nemesio Chávez, han sido enriquecedoras para el propósito de esta sesión. Y gracias a todos ellos por sus aportaciones, por sus comentarios respecto al tema que tocamos en la sesión de hoy, que era conocimiento social y conocimiento científico, cuál debe divulgarse. Una conclusión general, ya la comentaba el doctor Nemesio Chávez, es que todo conocimiento debe divulgarse y todo conocimiento debe acercarse a la población.
Y este conocimiento que se acerca a la población debe ser entendible para ella. Debe ser con un lenguaje no tan técnico, un lenguaje comprensible. Y sobre todo, recurrir por los diversos medios que se tienen disponibles a toda la población para que ésta se acerque al conocimiento científico, lo disfrute y le apasione el saber cada vez más sobre las diversas situaciones, los diversos fenómenos que acontecen de manera diaria en nuestro mundo. Finalmente, no me resta más que agradecer la participación de nuestros 4 panelistas, así como la asistencia virtual de nuestro auditorio a este evento, a esta tercera sesión de la Jornada de Divulgación Científica. Y a nombre de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y del proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco, organizadores de esta serie de eventos, no me resta más que agradecerles y desearles una excelente noche. Nos vemos, esto sin antes, invitarlos a la próxima sesión, a nuestra 4ª sesión de esta jornada de divulgación científica, a nuestros ya llamados miércoles de divulgación de la ciencia, que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de noviembre a las 17 horas, con el tema ¿qué tan benéficas son las ferias y exposiciones de ciencia organizadas por las universidades? Están todos invitados. Recuerden que hay que tener un registro previo en el link al cual ya se registraron para esta sesión. Es el mismo link para el registro a las sesiones posteriores y esperamos contar con su valiosa asistencia el próximo miércoles 25 de noviembre a las 17 horas. Nuevamente, muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestro auditorio y que tengan todos y todas ustedes una excelente noche. Hasta muy pronto.